marcha. Sí. Las tablas. Tablas, ¿no? Espera, ¿hay más que cables? Perdona, sí. Perfecto. ¿Hablo con este directamente? No, pues necesito este también, ¿no? Ay, vale. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Bien, fenomenal. Bueno, año más aquí. A ver cómo ponemos aquí. No me sale. No sé si está. Para que me ponga la pantalla. Sí, no sé. ¿Sale en grande? Sí, sale entera. Vale, perfecto. Buenos días. Mi nombre es Fernando Esteve. Soy profesional de la enseñanza del tenis. Soy coleccionista de raquetas. En parte, después de recibir la llamada de Igor. Vale, que no. Perdón. Soy Fernando Esteve, soy profesional de la enseñanza del tenis, coleccionista de raquetas y, bueno, toda esta aventura empezó con una llamada telefónica de Igor, como no podía ser de otra persona, el cual pues me propuso la idea de pertenecer un poco de reunirnos y ver nuestras raquetas y empezar, pues bueno, con toda esta locura, ¿no? Todo empezó un 18 de septiembre del 2021, que nos reunimos, por cierto, aquí en Jolaseta. Y a partir de ahí, pues bueno, hemos hecho varias reuniones, hemos hecho congresos y nos vamos de alguna forma agrupando y compartiendo nuestra pasión, ¿no? Hoy, bueno, voy a hablaros de la evolución, de cómo ha cambiado un poco, ¿no?, el tenis a lo largo de los años, sobre todo en el tenis moderno, ¿no? Y vamos a intentar ver la evolución del material a través del tiempo y vamos a ver también cómo ha cambiado la técnica y la táctica, cómo se han ido cambiando las empuñaduras, las posiciones, todo ello a través del tiempo, ¿no? Para empezar vamos a ver este vídeo. Es breve, pero podemos ver un poquito cómo ha cambiado el tenis a lo largo del tiempo. Evidentemente no es el tenis que empezó en la era moderna, ¿no?, desde 1877. Ahora lo que intentaremos dilucidar un poco es ver si realmente los cambios en la mecánica de los golpes son producto de la evolución del material, de la raqueta o de la tecnología, o si realmente ellos han evolucionado por sí solos. Vamos a empezar primero vamos a definir, ¿no?, qué es el rendimiento del tenis. Evidentemente es la capacidad de generar velocidad en una raqueta con un cierto nivel de control. Evidentemente hay una coordinación de una cadena cinética en esos movimientos previos. Luego a partir de ahí, pues bueno, vamos almacenando energía, vamos transmitiéndola a través de los segmentos, lo que es la ejecución, y luego llegamos a un aumento del radio, ¿no?, de lo que es la raqueta. Bueno, golpeo, preparación, armado, golpeo y seguimiento. Si introducimos un poco la condición física de cada jugador, podemos ver que a mayor nivel técnico tenemos menos condición física, con lo cual, pues para que la raqueta alcance esa velocidad, producirá menos fatiga. Los jugadores trabajan ambas cosas, tanto potencian la técnica como el tema físico. Y en cuanto a los aspectos fundamentales, bueno, me voy a centrar un poco en las capacidades físicas, las básicas, ¿no?, la fuerza, la resistencia, la velocidad, agilidad, y las antropométricas, que son un poco las genéticas. A partir de ahí, bueno, todo esto contribuye en que no tenemos dos jugadores iguales, cada uno sigue un poco un estilo personal que mejora a lo largo del tiempo buscando conseguir un mayor rendimiento. Vamos a centrarnos desde el inicio del
finales del siglo XIX, lo que es el lanzamiento del tenis moderno, y vamos a exponer de forma evolutiva la mejora de la evolución de la raqueta y la evolución en el juego. El tenis evoluciona por varios motivos, ¿no? Una especialización en la práctica, en la cual pues, bueno, hay un aumento de torneos, de circuitos, de federaciones, hay una mejora de los materiales, evidentemente, ¿no? En cuanto a la pelota, el cordaje, la raqueta y las superficies, y luego, bueno, evidentemente hay una evolución técnica y táctica, ¿no? que es lo que hay que las genera, pues unos cambios en el reglamento, las innovaciones de los jugadores, los métodos de entrenamiento y, por supuesto, el material. La salida la vamos a dar desde, bueno, todos conocemos la historia del señor Winfield, cómo patentó, cómo mejoró el Jeu-de-Paul, cómo su Paris-Ticket pasó luego a ser Lau Tennis por temas comerciales, tal. Y nos vamos a centrar en el primer Wimbledon, más que contaros un poco la historia de, bueno, por supuesto están Juan Augusto Parera y, bueno, Juan Bautista Augusto Parera y el Mayor Gen, que son realmente los que inventaron un poco el tenis, que ya jugaban con anterioridad y crearon el primer club. Y bueno, al final nos centramos en el nacimiento, que se puede considerar en 1877 con el primer Wimbledon, ¿no? El tenis sale un poco de la realeza, sale se convierte en un deporte de masa, sale de esa aristocracia y se empieza a pintar el rectángulo que conocemos hoy en día como pista de tenis y bueno, tras un par de nuevas revisiones, pues incluso se adelanta la línea de saque para darle un mayor protagonismo. Y bueno, de alguna forma esa es la salida, ¿no? ¿Cómo eran las raquetas en esos inicios? Pues bueno, al principio las raquetas estaban hechas por artesanos ebanisteros, ¿no? Eran de un solo listón, tenían una pieza convexa en el centro, tenían cordajes de intestino de vaca, de tripa, la cabeza pequeña, bueno, la madera se trabajaba poco, evidentemente, ¿no? Las formas eran irregulares, triángulos invertidos, asimétricas, bueno, lopside, facilitando los golpes por abajo, y bueno, yo creo que más o menos, sobre todo los marcos eran pequeños en superficie, ¿no? Cada uno jugaba como podía y empuñaba como le parecía. ¿Qué quiere decir? Que bueno, incluso había gente que empuñaba así a la raqueta más alto por temas de fuerza, sobre todo en preparación y en avance, en impacto y tal. Y bueno, al final los mangos eran lisos, estaban rayados, incluso se colocaban, que ayer lo cuestionábamos, lo hablábamos en la reunión, clavos para darle una mayor rigidez a la raqueta, incluso para sujetar esa pieza central. Ya desde los inicios vemos muchas raquetas de ese tipo. La madera fue un material predominante, bueno, buena por sus poros, absorbía los golpes y bueno, protegía un poquito el brazo y protegía vibraciones también. Material natural, al principio haya, arce, nogal, abedul, bueno, eran las maderas. Y bueno, en cuanto a los jugadores, ya desde el inicio había jugadores con inquietudes que subían a la red, que desarrollaban un juego de red, como Red Sound, los hermanos Gore. Bueno, ahí cito alguno, pero ante esas situaciones hay jugadores que crearon un juego también de defensa, con el lanzando globos. Bueno, cada uno jugaba como mejor le parecía. En 1900 ya las raquetas pasan a ser creadas por compañías de material deportivo, no por artesanos ebanisteros. Bueno, la cabeza de la raqueta sigue siendo flat top, sigue siendo plana, está poco trabajada la madera. Se fabrican muchas raquetas a nivel, empiezan a estandarizarse, esto es importante, los conceptos de golpeo. 1920, bueno, cada vez son más uniformes y más estandarizadas, ya hay un peso y una longitud, la forma es ovalada. La pieza central del cuello ahora pasa ya a ser cóncava, no convexa. Se utiliza cinta en algunas para reforzarlas, que tenemos muchas raquetas de esos años de 1920, vamos, esas épocas más o menos. Yo siempre doy referencias, pero luego realmente siempre encontramos algo fuera de sitio, ¿no? O sea que, bueno, al final... bueno, se siguen creando muchas fábricas. En Australia el tenis es religión. Bueno, ante el juego agresivo los americanos buscan raquetas de corazón abierto como la Spalding Top Flight con Bill Tilden, que eran jugadores más agresivos y tal. Esos años los golpes cortados siguen siendo un poquito los más usados y permitían juego preciso, vuelo lento, pero sí que es cierto que a la hora de pasar al adversario en la red, pues planteaban más problemas.
Bueno, no la he traído, pero tengo varias Dayton. Las Dayton son raquetas con cordaje metálico, con cuerdas de piano. Yo tengo 3. Y bueno, Bill Lardner gana ahí un US Open con una de ellas. Siguen conservando el mango de madera y el corazón abierto. Todavía predominan, eso está mal puesto, lo del clavo ahí no es correcto. Los golpes de fondo todavía predominan sobre la red. Las empuñaduras, bueno, tenemos las más comercializadas, la regular, o sea, el octógono que conocemos hoy en día, bulbo, redondas, fantail, incluso, bueno, también, bueno, las 5 más comercializadas son esas, ¿no? Aparece Dunlop con la Dunlop Masply, la primera raqueta colada en capas, ya no es de un solo listón, como su nombre indica, y bueno, es una raqueta que ya se puede encordar con mayor tensión, tiene el puño de cuero. En esos años también sale el puño de cuero, empieza a ponerse, el cordaje es de tripa. En paralelo está raqueta con un recorrido terrible, como bien sabéis, entre los años 30 y 80, y al final en paralelo también circuló la Schlesinger Challenge, y bueno, las maderas nos dan, pues bueno, según qué tipos, pues más rigidez, más flexibilidad, el fresno es más flexible, bueno, el arce es más duro, bueno, incluso el aspecto en función de qué maderas, ¿no? Como el caoba y tal. En definitiva, no suele haber 2 raquetas iguales. Esta es una raqueta que he traído 2, que esta es muy curiosa, me pareció, porque bueno, es un entrenador allí de Wimbledon, Dan Maskell, junto con Fred Perry, sacó una raqueta con instrucciones, entonces te indica la cara de la derecha, del revés, tal, te da consejos. Bueno, ahí tengo 2 ahí en la pequeña exposición, me pareció curiosa, sin más, en cuanto a evolución. En el 37, Donny Storm pues, saca... popularizada también por Vanny Austin, que jugó una final de Wimbledon, saca las Hazel, las Streamline, que bueno, al final raquetas codiciadas por nosotros, ¿no? Por los coleccionistas, varias estrellas, roja, verde, azul, blanca, bueno, yo esas 4 son de mi colección, también todas las fotos y todo esto son cosas de nuestra colección. Tuvo repercusión después con Yannick Noah, la Lecoq Sportif, la raqueta, la Concept 3 Oversight, con la que ganó Roland Garros en ese año. Bueno, ya reinaban las raquetas de fibra de vidrio, pero bueno, esta raqueta me parece que era madera reforzada con grafito. Del 40 al 60 se sigue buscando marcos más livianos y resistentes, ¿no? Que es el objetivo, ¿no? Ves ahí se incorporan capas de fibra, pero el objetivo es hacer raquetas para poder jugar con más potencia, ¿no? Y que aguanten sobre todo la tensión. De la mano de Harry Hopman, pues se aplica el Big Game de Kramer, con los principios de preparación atlética. Bueno, al final, que eran métodos bastante rígidos. Tengo ahí unas raquetas que son Jack Kramer, bueno, curiosas, con fresno y arce, con muchos listones, también una Borg Pro. Bueno, Tad Davis cuidaba muchísimo, ¿no? la selección de sus maderas, y bueno, la verdad es que tiene raquetas también muy curiosas, ¿no? Incluso hay alguna de 9 con muchos listones, 7 de ellos en sentido longitudinal, 2 en transversal, para aportar un poco más de rigidez. Tienes incluso con aluminio, también hay alguna para poder darle un poquito más de rigidez. Bueno, aquí he traído del orden de 20 raquetas de este tipo, porque bueno, al final aparece la fibra de vidrio, se colorean, se pintan las firmas, las fotos de los jugadores. Me parecen muy curiosas y distinto a lo que solemos trabajar, porque muchos de mis compañeros tienen y matizan muchísimo mejor colecciones y otro tipo de raquetas, ¿no? Bueno, la laminada en esta época tiene un gran auge, y bueno, yo creo que me parecen curiosas, y a mí siempre me han llamado mucho la atención este tipo de raquetas. Ya en el 67 Lacoste, pues bueno, vende patente a Wilson, con la bala plateada le da la llave del éxito. Ya desde el 67 Grabner y Billie Jean King ya juegan, y bueno, la verdad es que el acero le da, pues consigue una gran, es más rígido, tiene más durabilidad, también vibra más, tiene mayor peso, transmite un poquito más esas vibraciones. 68, la época de David Castelló, torneos abiertos,
amateurs y profesionales ya juntos. Entra el aluminio a continuación, años después, bueno, 70 por ahí, el aluminio pues transmite menos vibraciones y reduce un poco el peso, ¿no? Estas son de mi colección y los pesos oscilan en eso que os he puesto ahí, entre 365 y 400 y poco. Bueno, aquí pues la fibra se mezcla con muchas cosas, ¿no? Con el grafito, con otras fibras. Es más flexible, menos costosa, como os indico ahí. Bueno, al final Arthur Ashe gana en el 75, es primer afroamericano que gana Wimbledon y con una raqueta que, bueno, al final con la Concept 2 me parece recordar, la Competition 2, perdón, luego tiene una evolución. Ahí he puesto unas cuantas de las que tengo más, lo que pasa que en ese momento que hice la foto tenía esas, sí. En los 70 hay un cambio muy significativo, entra al revés a dos manos, ¿no? Aunque hay alguna referencia anterior, pero entra una generación de jugadores brutal y claro, aunque Borg deja de jugar en el 81, me parece que recordar, pero entran con ese revés Connor, Sever, el mismo Borg, pionero con esos golpes liftados posteriormente, pero bueno, Prince deja de fabricar máquinas lanzabolas y se mete con la Classic, que es un auténtico boom, esa Oversight, que bueno, al final posteriormente se queda un poco para jugadores veteranos, incluso juniors, ¿no? Pero en su día tuvo mucho éxito con los jugadores. Bueno, el carbono, como os indico, aporta ligereza, flexibilidad, rigidez y absorción de vibraciones. Entran las aperturas también. La historia de este caballero con esta raqueta, he traído una de doble cordaje, la famosa raqueta Spaghetti. Sí que es cierto que al principio él pretendía que los jugadores, o sea, que el entrenador lanzara bolas con efecto con facilidad, o que un practicante sin mucha experiencia pudiera devolverlas también, aprender a jugar con efectos y tal. Pero bueno, es una raqueta que es muy especial, tiene en vez de 18 cuerdas verticales 36, 5 horizontales, tensiones bajas de 10 kilos, tal. Unos plastiquitos en el centro que, bueno, al final le daban esas propiedades. ¿Por qué tiene que retroceder la bola en una sola dirección? Decía el señor Fischer. Pues bueno, al final estuvo estudiando, hizo cosas y al final la bola, dicen que volaba que parecía un huevo, los efectos eran muy extraños, daba para cualquier lado. Y bueno, al final la ITF decidió que se golpeaba 2 veces con el cordaje la bola y que dañaba excesivamente la pelota, con lo cual se prohibió en el año 78. Barcelona se jugó, Pedro tiene un artículo sobre todo ese tema también. Y bueno, en los años 80, bueno, revolución de los materiales, ¿no? Las coetáneas de madera aparecen, ¿no? Pues por cantidad de fibras, grafito, tal. No me voy a extender. El grafito lo que aportaba era rigidez, flexibilidad, elasticidad y ligereza, ¿no? Aparecen cabezas más sobredimensionadas, combina muy bien con otros materiales. En el 83 McEnroe deja la madera y se pasa a las metálicas, fibra, composite y tal. Podemos decir que se termina la era de la madera. Las Oversight, se quedan, como os he dicho antes, un poco para jugadores más aficionados o juniors o veteranos. Aquí, sí que es cierto que la uniformidad en cuanto a raquetas entre mango, cuello y cabeza estaba prácticamente ya pues muy generalizada, ¿no? Lo que pasa que, sí que es cierto que Juan nos hablará luego de ello, sobre raquetas, las hammer, martillo, las formas más extrañas de otro tipo de raquetas, las rómbicas de Fischer y tal. Y destaco también una raqueta por ahí, como era la que han jugado muchos jugadores como Edberg, Sampras, Federer. Al final la Wilson Pro Staff es una raqueta también de referencia con grafito y Kevlar. Y ya nos centramos en los 80, al final nos encontramos que aparte de esa revolución de los materiales, nos encontramos que en cuanto a la derecha, la preparación es clásica, es de control, con el brazo extendido, buena posición de pies. Lo que favorece es un poco la precisión, el control es la clave, ¿no? Hay jugadores referentes como Boris Lendl. En el 90, llega más potencia, más agresividad, es una derecha más para atacar la bola, más explosiva, se ataca la bola pronto, se acorta un poquito el tiempo, se busca dominar desde el fondo de la pista, se juegan muchas derechas desde el lado del revés.
Bueno, en cuanto al revés es mucho más versátil, hay una mayor variedad y bueno, incluso se introducen más efectos, ¿no? Luego aparece el grafeno, carbono puro como el grafito, de lo más resistente, con unas propiedades brutales, pero siempre buscando potencia, control, rigidez y ligereza, que esa es la clave de la alta tecnología, bueno, llegando a los chips de las raquetas, que te cuentan ya hasta los impactos, te dan información del jugador, todo buscando pues, alcanzar un mejor rendimiento siempre. En el 2000, aparece la gran innovación en cuanto a raquetas y cuerdas, que es también un momento clave, y el top pin extremo, el golpe más vertical, se busca velocidad y sobre todo la rotación, el efecto, ¿no? Te da mucho más margen de error, se construyen los puntos con más paciencia, tienes posibilidades de una mayor margen en la defensa. 2010 hablamos de elasticidad de ritmo, ¿no? Al final lo que se busca es versatilidad, saber cuándo cambiar ritmo, saber cuándo atacar más, cuándo jugar con más efecto. Es un poquito la forma que es una derecha, digamos, más adaptable. En 2020, bueno, al final la biomecánica, intentar ser más eficiente, y bueno, se trabaja todo mucho más, ¿no? El caso de Carlos Alcaraz, que bueno, él aplica desde el suelo hasta la cabeza de su raqueta perfectamente ese principio de coordinación de impulsos parciales, y al final es uno de los principios biomecánicos importantes. Y bueno, él utiliza tronco y piernas y tienen un papel esencial, ¿no? En cuanto a Wimbledon, destacar que, por ejemplo, ojo, en el 2001 el 37% de los puntos se jugaba con saque red, el 2021 solo se jugaba un 4%. Dicen que si la hierba, que si la bola con menos presión, al final el dibujo de la pista, antes teníamos la T clásica, ahora no tenemos más que la pista de fondo, que es la que realmente, la línea de fondo, que es donde se gasta. Es curioso, porque hablando de las tácticas y tal. Bueno, este repaso histórico en cuanto a la táctica, hemos visto la forma que tienen los jugadores de aplicar su juego y cómo ha cambiado, ¿no? En función un poquito de esas necesidades de ellos y de los materiales, en las distintas épocas, por supuesto. Aquí, bueno, con el paso del tiempo las raquetas han cambiado mucho, ¿no? Su espectro en cuanto a la edad y la fuerza física del jugador. En los 40-50 casi todos jugaban con el mismo tipo de raqueta, pocas eran más livianas, al final, bueno, eran raquetas muy similares, ¿no? O con menos empuñadura, con menos grosor. Los estilos clásico y suave que se practicaban en las décadas del 50 y el 70 del siglo pasado, con un swing amplio, un armado temprano, con posiciones laterales, aproximándote a la bola, echando un poquito de peso y tal, bueno, todo eso, incluso el revés cortado para muchos seguía siendo el golpe preferido. Da paso, esas raquetas de antes, bueno, tenían balance neutro, las cabezas eran pequeñas, como decíamos antes, para poderse encordar, el punto de impacto seguía siendo pequeño, eran muy flexibles en la punta. Para que fueran livianas, el marco tenía que ser pequeño y se pudieran usar con comodidad, no podía ser muy grueso. Bueno, y había que golpear en el centro del encordado, ¿no? En cuanto, bueno, ahí hemos visto un poco una posición lateral y una posición más semiabierta, con unos cambios de empuñaduras de estes continentales a semioestes y oestes. Esto es un revés cortado y vemos también un poquito la diferencia a nivel técnico. Y nada, indicar que las raquetas modernas, pues bueno, han evolucionado en el estilo de juego de técnica, uno de potencia y efectos, ¿no? Influyen evidentemente las composiciones de grafito, ahora son más livianas, más rígidas, mayores superficies, incluso más largas. La raqueta de hoy, bueno, podemos destacar que te permite realizar con el golpe de derecha un golpe ganador desde cualquier punto de la pista, cuando una bola se queda corta, cuando el contrario está desplazado. Al final, bueno, las empuñaduras, como os decía, son más abiertas
En cuanto al jugador, pues bueno, gira su torso para luego rotar y pegar hacia la bola. Bueno, al final los grandes músculos del torso entran en juego y bueno, todo esto va acompañado por las piernas, ¿no? A veces incluso durante o después hasta pueden saltar con la bola. Todo esto para producir gran velocidad y efecto. Los cambios en la mecánica de los golpes son producto de los cambios en la tecnología de las raquetas. Al final los jugadores pues bueno, han modificado la forma en la que pegan a la bola. Décadas atrás nos encontramos que bueno, muy pocos con habilidad física excepcional podían realizar esto con los pesos con los que teníamos en las raquetas, ¿no? Por encima de los 400 gramos. Para tener un tiro en el fondo, un tiro profundo, la aceleración de ese marco tenía que ser gradual y tenía que ser con mucho control sobre esa cabeza de la raqueta. Bueno, digamos que el swing tenía que ser controlado, ¿no? Y con muy poco margen de error, ¿no? Difícil, hoy en día es muy difícil impactar con tanta precisión como se hacía antes, ¿no? Debido al swing, sobre todo de los jugadores. Sí que es cierto que las raquetas de ahora en ese sentido perdonan mucho más. Ahí vemos una evolución de derecha. Las posiciones son, pues bueno, muchas veces en la derecha más semiabiertas, más abiertas, las empuñaduras más oestes, como decía antes. En cuanto a los parámetros, pues bueno, al final yo creo que una raqueta mejora en la eficiencia, con un menor coste se consigue más velocidad, mejoran la eficacia, despiden más, tienen un punto de impulsión mayor, al final bueno, tienen una zona dulce mayor. Tú tienes que buscar una raqueta que se adecue a ti, no tú a la raqueta, y siempre trabajando con la potencia, el control y la manejabilidad, que es lo más importante. Ya desde el inicio, en cuanto a esos parámetros de la raqueta, bueno, ya se empezaban a regular los pesos. Aquí veis varios tipos, light, light, medium, medium top, top. Bueno, son tablas que nos pueden servir de referencia incluso al grosor de las empuñaduras, que las clásicas y que del 2 al 5 incluso hasta puños del 8, o sea, es curioso, pero bueno, son referencias. En cuanto a los pesos de la raqueta, pues bueno, nos encontramos que a mayor peso estático tenemos mayor potencia, las oversize facilitan un aumento del punto dulce, los pesos de antes y los de ahora pues de 370, 400 y pico gramos hoy en día tenemos raquetas entre 270 330 y bueno, el comportamiento mecánico de la raqueta podemos decir que bueno, hoy son más ligeras, más rígidas y con un peso y un grosor del perfil que bueno, nos permiten una mejor transmisión de la energía durante el impacto, ¿no? En cuanto al efecto de añadir peso a la raqueta, bueno, es evidente que mejoras, todos los estudios dicen que se mejora el rendimiento y sobre todo en determinadas acciones técnicas. Al final encontramos que bueno, incrementa la potencia y desplaza el coeficiente de restitución un poquito hacia el centro del cordaje, es más fácil impactar la bola y bueno, si tienes buenas sensaciones, es beneficioso en los golpes de traslación, o sea, en los golpes de fondo y también en los de rotación, en el servicio. Tener en cuenta, hace poco hablaba Alcaraz de que había añadido peso a la raqueta y encontraba, pero bueno, es un poquito lo que os estoy, unos gramos, ¿no? Al final el usar los plomos es personalizar y, bueno, y compensar un poco también la reducción general de peso que han tenido en ese sentido las raquetas, ¿no? Pero bueno, todos los jugadores personalizan de alguna forma el material con el que van a utilizar. En cuanto al balance, pues bueno, simplemente os quiero destacar la distribución de los pesos en el interior de la raqueta. Al final, pues bueno, nos va a dar... Si el balance es, la raqueta mide 68,50, a partir de 34 centímetros, si el peso está hacia arriba, nos va a dar una mayor potencia y bueno, disminuye un poco la manejabilidad, y al revés, si tienes el peso por debajo de ese punto, tienes del centro, tienes más manejabilidad y menos potencia, ¿no? La inercia, pues bueno, es simplemente citaros también que tiene
es el peso en movimiento del marco, ¿no? Entonces, bueno, es la síntesis entre el peso y el balance. Por debajo de los 34 centímetros el peso dinámico será inferior al estático, y por encima el peso dinámico será mayor al estático. En cuanto a la rigidez, pues bueno, los RAS pues nos indica un poco la potencia que obtendremos con cada raqueta, ¿no? Tenemos a mayor rigidez el marco cede menos, se despide más, la respuesta es más rápida, está menos tiempo la bola en contacto y bueno, sale a mayor velocidad con menor esfuerzo. En cuanto a los marcos con menor rigidez, están más tiempo en contacto con la bola, hay que hacer un poquito más de esfuerzo, pero tienes un control mayor. Ahí os pongo unas referencias también en cuanto a flexible, medio y rígido, que está todo tabulado. Al final, muchos de los materiales en el interior de estos marcos suelen ir en sentido longitudinal y trenzados para darle un poquito más de rigidez. Bueno, la ITF, en cuanto a las... muchas veces me preguntan ¿cuánto puede medir una raqueta?, ¿no? Hoy en día, desde el 2015, la ITF, pues hasta los que organizáis torneos, hasta 73,7 es la longitud máxima que está regulada. Luego hay unas anchuras y tal, pero bueno, sí que es cierto que los marcos más largos obtienes más potencia, tienes más palanca, son menos manejables y bueno, sin más, simplemente obtener los datos. En cuanto a la superficie, pues bueno, las superficies de las raquetas, simplemente a mayor superficie, pues bueno, tenemos obtendremos aumentamos la zona de impacto, tenemos más potencia, el cordaje pues cede más para impulsar la bola. En el más pequeño, digamos que tenemos más precisión con los marcos más pequeños. Establecemos ahí varias medidas también, mid-side, mid-plus, overside y super overside. Por tener referencias se pueden buscar más. El patrón en el cordado, pues bueno, es algo con lo que hablo a diario con los jugadores, ¿no? Dice, bueno, a ver, ¿cuántas? Digo, bueno, si tienes un patrón abierto, tendrás más tiempo en contacto la bola, romperás más cordajes, puedes introducir más efecto. El patrón cerrado, mayor densidad, te permite más control, en teoría te puede durar un poquito más el cordaje, ¿no? Los habituales hoy en día, 16×19 en cuanto a abierto y 18×20 en cuanto a cerrado, ¿no? La estabilidad, bueno, pues estabilidad tenemos que hoy en día son muchos más anchas y son más estables a rotar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Se llama, bueno, todo es por el momento de inercia, es lo que nos favorece todo esto. Bueno, al impactar fuera del centro, pues nos permite tanto que, bueno, permitirá que se pierda menos potencia, aunque se aleje un poquito del eje principal. Una raqueta de 25 centímetros de ancho es un 25% más grande que los 20 centímetros de antes, tienes un momento de inercia un 50% más alto, tienes un 25% menos de peso. Bueno, al final son... todo ese aumento del momento reduce esa rotación y bueno, incluso evita a veces que en las diferencias de velocidades salga la bola con error. Bueno, nos da un gran margen en cuanto al punto de error, en cuanto al punto de impacto. En cuanto al perfil, destacar simplemente que es un grado de potencia, ¿no? El perfil nos indica los más anchos proporcionan más potencia, los más estrechos nos dan más precisión, ¿no? Hay distintos tipos, ahí os he puesto tubular, rectangular, variable, aerodinámico, tal. Bueno, el aerodinámico dicen que es más manejable y que bueno, se le da más velocidad. En cuanto al tema de potencia, bueno, me voy a quedar, pues bueno, que ya sabéis que cuando la raqueta se mueve en el swing, la punta se mueve algo más rápido que el puente, ¿no? Y la relación entre esas velocidades bueno, va definida un poco por el estilo de swing. En cuanto tenemos, en el estilo de hoy en día, es tipo látigo, la velocidad es mayor, ¿no? La de la punta que la del puente. En el swing clásico estaba un poquito más compensado, ¿no? En definitiva, pues el punto de máxima potencia se va a mover siempre hacia la punta, ¿no? Y se aleja un poco del puente.
Bueno, los nuevos marcos sí que es cierto que tienen un gran área de respuesta uniforme en cuanto a potencia, que comparado con los de antes, que nos hacían impactar un poco en el centro, si no, no sacábamos la bola. En cuanto a potencia y velocidad de la pelota, pues bueno, está claro que se necesita una distancia de aceleración desde que inicias el armado hasta que llegas atrás y la fase de ataque y tal. Bueno, esa distancia no es siempre la mayor, sino la que necesitas es una longitud óptima. Y bueno, eso provoca esa aceleración. ¿Cómo han adaptado hoy en día los jugadores sus movimientos de preparación? Hoy en día son más circulares. ¿Por qué? Porque las raquetas son más manejables, es una adaptación un poco natural, ¿no? Son más rígidas y bueno, se mueven mejor. En la derecha y el revés son trayectorias fundamentales, ¿no? Sobre todo en el de una mano, y los recorridos acaban siendo más amplios y permiten generar una mayor distancia de aceleración. Y en cuanto a las conclusiones, pues podemos concluir que bueno, la mejora de los implementos, centrándonos en la raqueta como el elemento que más ha evolucionado, pues producen pues, que se tengas unas exigencias técnicas que tienes que resolver perfeccionando tus fundamentos técnicos, y bueno, al final se desarrollan golpes con efectos, especialmente los liftados, y todo esto crea una nueva dimensión en el juego que te hace que tengas estrategias y una selección de golpes. Las empuñaduras pues han cambiado desde los inicios, evidentemente se jugaban en hierba o pistas rápidas con bote bajo, con empuñaduras continentales, y hoy en día se entrena y se juega en superficies duras o de tierra con botes más altos, favoreciendo las oestes o semioestes. El impacto físico, pues bueno, el rendimiento de las raquetas de hoy pues te cambia las exigencias físicas de los propios jugadores, ¿no? Hay más potencia en el juego y al final requiere una mayor preparación física, ¿no? Y bueno, al final esos acaba redefiniendo los estándares de rendimiento máximo. La evolución técnica y táctica van de la mano, al final la evolución de los materiales les afectan a ambas, ¿no? La técnica en función de los fundamentos técnicos, antes fluido y suave y ahora con un tenis más potente y con efectos. Y bueno, la táctica evoluciona al mejorar la táctica, ¿no? Hoy en día se generan nuevos patrones, hay un mayor ritmo, hay mayores posibilidades y recursos técnicos. En definitiva, pues bueno, sí que es cierto que la velocidad y la potencia que vemos hoy pues sería inimaginable, ¿no? Con las raquetas de madera, los saques son más rápidos, los golpes más profundos, hay más efectos. Todas estas mejoras tecnológicas en las raquetas han cambiado la forma en que los jugadores juegan y pegan a la bola. Y esto es todo, esto es un poquito lo que tengo planteado. Muchas gracias.